Primera de Timoteo, capítulo 2. Y voy a leer versículo 9 al 15. Primera de Timoteo 2, versículo 9 al 15. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, en esta tarde, Señor. Y pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, Señor. Pedimos tu bendición. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes. Que podamos ser iluminados, Señor, a ver tu verdad, a creerla, a aceptarla, Señor, y a practicarla, Señor, según tu palabra nos muestra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de Cristo, Señor, y la edificación de los santos, Señor. Sé tú con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy vamos a ver un tema especial saliendo de nuestro estudio de 2 de Tesalonicenses y tomando un pequeño receso de la confesión bautista de fe, solamente por esta semana. Y hermanos, de forma de introducción, como bien sabemos, podríamos considerar la época en la que vivimos como una de las épocas feministas, donde la cosmovisión feminista se ha apoderado de la sociedad, y de tal forma que seas hombre, mujer, joven, todo lo que vemos el día de hoy, como pensamos, es por medio de estos lentes. Ahora, esta cosmovisión feminista, donde no solo se busca el bienestar en contra del abuso, como según se argumenta el movimiento feminista moderno, sino que ha ido más allá, buscando la igualdad, no en valor innato, como lo entendemos el hombre y la mujer creados a imagen de Dios, sino una igualdad entre hombres y mujeres, destruyendo cualquier diferencia natural y bíblica entre hombres y mujeres. Y esto es claro, lo vemos por ejemplo desde la locura que se dice y se lleva a la conclusión lógica del feminismo moderno, donde si sigues esa misma lógica terminas afirmando que no hay diferencia entre los sexos, entre hombre y mujer. Simplemente hay diferencias biológicas, pero la esencia es la misma. Hasta terminas afirmando algo así, o también puedes terminar con mujeres empoderadas, ejerciendo roles particularmente y naturalmente, bíblicamente, que han sido solamente dados a los hombres. Y de lo contrario también vemos hombres en nuestra cultura ejerciendo roles particularmente femeninos, como vemos que se ha vuelto muy famoso, ¿no?, en las redes sociales, hombres que se quedan en casa y la mujer sale a trabajar, y ellos lo asumen con orgullo, son stay-at-home dads. Y hermanos, como mencionaba al principio, hemos sido moldeados como sociedad por este tipo de ideología. Cada uno de nosotros, estoy seguro, porque
Yo he sido moldeado en la cultura que hemos crecido por los últimos 60 años o más en esta forma de pensar. Cómo nos conducimos en el día a día y cómo vemos las cosas es por medio de estos lentes. Hemos sido influenciados en cosas aparentemente pequeñas, como también, como ya mencioné, en cosas muy obvias que hemos visto, e incluso ya no queremos llegar a ese extremo porque obviamente es claramente en contra de la Biblia, en contra de la naturaleza, en contra de la misma razón. Ahora, esta forma de pensar, hermanos, esta ideología feminista como ideología, ha entrado dentro del cristianismo actual y dentro de la iglesia aún conservadora, reformada o bíblica, como queramos denominarla. Y escuchen, particularmente en lo que el día de hoy me voy a enfocar en lo que es en el área de influencia bíblica, cómo se ha influido esto, pero en la iglesia, esta idea dentro de la iglesia ha buscado dar el lugar a la mujer dentro de la iglesia, mostrar el valor dentro de la iglesia a la mujer, y se enfatizan estas cosas. Y así, hermanos, se crean ministerios, posiciones, conferencias, y todas estas lideradas por mujeres, por hermanas, para dar este lugar a la mujer dentro de la iglesia. Lo cual, hermanos, quiero mostrar el día de hoy es contrario a las Escrituras. Y lo triste, hermanos, es que ahora las líderes, en parte de esto, las líderes de estos ministerios, conferencistas y cosas por el estilo, escuchen, en su búsqueda de dar lugar a la mujer, ejemplifican una falsa piedad. Se llaman maestras del bien, sin embargo, están ejemplificando una falsa piedad. Y más adelante voy a explicar a qué me refiero con esto. Desplegando su sabiduría, su liderazgo, enseñando a las hermanas cosas de la Biblia, cosas de mujeres. Pero escuchen, al mismo tiempo volviendo a las hermanas de la iglesia dependientes de estas mismas ministerios, conferencias, conferencistas, pues las mujeres, es la argumentación implícita, que se le está dando el lugar a la mujer porque ella tiene algo que aportar a la iglesia. Y de nuevo, se le tiene que dar su lugar. Incluso, hermanos, aún queda algo más triste. Aparte de que, como vamos a ver, esto es antibíblico, este movimiento y este tipo de ministerio, hay algo aún todavía más triste aparte de que va en contra de la palabra. Y es que la verdadera piedad y el verdadero ministerio de mujeres queda completamente olvidado dentro de la iglesia local. El verdadero ministerio que Dios le ha dado a las mujeres queda olvidado dentro de la iglesia local, creando así una desunidad y un vacío, hermanos, un vacío dentro de la iglesia, de la vida de la iglesia, que efectivamente solamente las hermanas de una forma única y especial pueden cumplir. Ahora, la solución, hermanos, para recobrar el ministerio bíblico de la mujer dentro de la iglesia es primero renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, darnos cuenta y estar convencidos como iglesia de los errores de este tipo de ministerios, etc. Y confiar, al ser renovados por la palabra, confiar en el poder de Dios y la bendición de Dios para que obre en nuestras iglesias locales por medio de hermanas de acuerdo al ministerio y llamado que Dios les ha dado dentro de la iglesia. Así que, hermanos, mi propósito el día de hoy y mi anhelo
no es principalmente, escuchen hermanos, no es principalmente argumentar en contra de tales ministerios, líderes o conferencistas, aunque sí lo voy a hacer y trataré de ser lo más claro posible, pero ese no es mi fin principal, simplemente argumentar en contra de ello. Mi propósito principal es que después de esto es presentarles cuál es el ministerio bíblico de la mujer dentro de la iglesia. Y así, hermanos, y particularmente hermanas, ustedes al escuchar esto, de acuerdo a la palabra de Dios, asuman este llamado que Dios les ha dado. Que asuman esta tarea que Dios les ha llamado para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Así que, hermanos, voy a presentar el argumento bíblico, comenzando primero con el diseño de Dios. Y mucho tal vez de esto va a ser repaso, pues ya lo han predicado anteriormente nuestros pastores, pero vamos a llegar a un punto final. Primer punto, vamos a ver el diseño, brevemente. Después vamos a ver la piedad femenina, brevemente. Y finalmente vamos a concluir con el ministerio. Y todo esto es necesario porque desde el diseño, hermanos, desde la misma creación, se construye entonces, pues la forma en la que podemos entender el rol y llamado y el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Así que veamos primero el diseño de Dios. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias y sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí una vez más, hermanos, la idea que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza significa que de una forma particular, aunque hay obvias diferencias entre Dios y la criatura, Dios, quien es eterno y nosotros no, Él es el creador y yo soy la criatura. De todos modos, ser creados a la imagen de Dios significa que podemos reflejar ciertos atributos acerca de Dios. Por ejemplo, Dios es un ser inteligente y moral. Nosotros también somos agentes morales, dotados de mente, corazón y voluntad, como dice R.C. Sproul. Somos dotados con la capacidad de conocer, razonar, tenemos emociones. No somos personas que meramente nos movemos por instinto, sino tenemos una voluntad. Y lo primero que vemos es que nuestro propósito en general, como hombres y mujeres, al llevar la imagen de Dios, es glorificar a Dios, pues llevamos su imagen. Somos representantes para proclamar la gloria de Dios en la creación. Somos llamados a reflejar el carácter de Dios, su justicia, a toda la creación. Ahora sabemos que después de la caída, solamente esto es posible si estamos en Cristo, quien restaura y va renovando nos va renovando y cuando nos reconcilió con Cristo y nos va transformando a la imagen de su Hijo, quien es el verdadero Adán, el hombre perfecto. Y una vez más, como todos sabemos el día de hoy, quiero decir que ambos, hombre y mujer, llevan la imagen y tienen el mismo propósito de glorificar a Dios. Ahora, al mismo tiempo, vemos que Dios crea varón y hembra. Los dos tienen el propósito de glorificar a Dios, pero Dios, cuando los crea, y vemos eso en Génesis 2, aunque no vamos a verlo ahorita, pero si recuerdan, Dios les da tareas diferentes al hombre y a la mujer, de acuerdo al diseño, incluso al orden de creación que Dios, en el orden de la creación.
Los dos fueron creados para glorificar a Dios, los dos llevan la imagen, pero estos lo hacen de una forma distinta. Tienen roles distintos con los cuales Dios los diseñó. Ellos glorifican a Dios de diferentes formas. El hombre, como sabemos, hermanos, Dios le ha dado particularmente, y solamente me voy a enfocar en esto, obviamente esto es en sí un tema que se puede elaborar, pero particularmente al hombre se le dio una posición de autoridad, una posición de autoridad. Y la mujer se creó del hombre para ser ayuda idónea del hombre en esta misión de tomar dominio de la tierra, ejercer dominio. Y así Dios crea a la mujer como ayuda idónea y le da un rol de sumisión. Ahora, una vez más, centrándonos en este tema de autoridad, porque tiene que ver con nuestro tema, esto nos ayudará a entender, hermanos, y obviamente no estoy citando todos los textos como Efesios 5, donde nos dice el hombre es cabeza de la mujer, Génesis 2, donde vemos el orden de la creación. Estoy asumiendo que todos estamos de acuerdo y lo entendemos. Ahora, en relación al tema del ministerio de mujeres y conferencistas y todo lo demás, líderes mujeres de otras mujeres, sabemos, hermanos, que bíblica y teológicamente existen 3 esferas de autoridad que Dios ha dado: la familia, la iglesia y la autoridad civil o los gobiernos. Y como ya lo mencioné, por el mismo diseño de Dios, el hombre se le ha dado posición de autoridad en estas 3 esferas. Una vez más, lo sabemos, la familia, el hombre es cabeza de la mujer y es cabeza de su hogar. La autoridad civil lo hemos visto en el libro de Isaías y lo vemos en Génesis mismo, donde Dios le dice a Adán que va a ser el gobernante, el que va a tomar dominio de la creación, y la mujer es creada para su ayuda en esta tarea. Ahora, en la iglesia, hermanos, de igual forma al hombre se le ha dado una posición y un rol de acuerdo a su diseño. Esto es clave, hermanos. De acuerdo a su diseño creacional, una posición de autoridad. Para eso fue creado el hombre. Ahora, vayamos al texto con el cual iniciamos el día de hoy. Recordemos el texto con el cual comenzamos el día de hoy. 1 Timoteo 2, y vean el versículo 11. Estas son palabras del apóstol Pablo, hablando a la iglesia. 1 Timoteo 2, 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Una vez más empezamos a ver el orden de Dios de acuerdo a su creación, de acuerdo al hombre, al diseño del hombre y de la mujer. En este caso de la mujer aprenda en silencio, escuchen, con toda sujeción. Ahora, esto es importante y creo que lo saben ustedes. Aquí Pablo está diciendo que la mujer aprenda. No está diciendo que se salga del culto, no está diciendo que no escuche o que no es suficientemente inteligente para aprender Biblia o teología. No, simplemente Pablo le está diciendo, pero es un gran mandato, la mujer aprenda. Es decir, hermanas, ustedes tienen un deber de aprender la palabra de Dios. Ustedes deben conocer la palabra de Dios. Pero esto se debe hacer de acuerdo al orden de Dios, en silencio, con toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y de nuevo, esto era de acuerdo al orden de Dios. No permito enseñar, ejercer dominio sobre el hombre, tomar una posición de autoridad dentro de la iglesia, usurpando el lugar del hombre. Y de nuevo, esto es de acuerdo a la creación. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Obviamente, una vez más, no voy a explicar todos los detalles, pero quiero que vean ese orden de Dios, la creación de Dios. Y hermanos, Pablo manda que el orden de Dios, que él mismo estableció desde la creación, no sea quebrado en la misma iglesia. Y como ya sabemos, en la familia y en la sociedad de igual forma. Escuchen, porque puede haber peligros, como dice. Dice que la mujer fue engañada. Ahora vean conmigo 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículo 34. Una vez más, Pablo está hablando del orden de la iglesia, cómo Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aparentemente había mujeres que estaban alzando la voz, siendo indecorosas, usurpando el lugar del hombre, tomando posiciones de liderazgo. Pero una vez más, Pablo les manda a que sean sujetas al orden creacional de Dios. Ahora, todos sabemos que estos textos, y de hecho todos estamos de acuerdo que estas son algunas de las razones por las cuales es prohibido el oficio de pastoras. Todos aquí estamos de acuerdo. Estos son pasajes claros, no deben haber pastoras, es un oficio de hombre. Pero quiero que noten que Pablo ni siquiera está hablando del oficio de pastores, sino que una vez más simplemente está hablando del orden dentro de la iglesia, de la reunión de los santos. La mujer asume una posición de decoro, de tranquilidad, de mansedumbre, un corazón afable y apacible, como vamos a ver más adelante. Obviamente por implicación sabemos que evidentemente si no le permite hablar dentro de la congregación, pues no puede usurpar esa posición de hombre. Y Pablo obviamente da otros requisitos para los hombres, para el ministerio. Pero tengan esto en mente, ni siquiera está hablando de eso. No está diciendo, no, que las mujeres no sean pastoras. No, simplemente está hablando del orden de la iglesia, de la vida de la iglesia. Ahora, ¿por qué entonces los ministerios de mujeres, líderes mujeres o conferencistas, por qué está mal? ¿Por qué está mal? Como comencé diciendo. ¿Y por qué está mal incluso donde hay una mujer líder, aunque no se llame pastora? Bueno, primero, hermanos, porque aplicando el texto de Corintio, primeramente, es indecoroso. Mancha la verdadera belleza de la mujer. Y como mencioné al principio, muestra una falsa piedad a las demás. Ahora, preguntan, ¿por qué? ¿Por qué es indecoroso? Primero, en segundo lugar, porque no nada más estamos en contra de la verdadera belleza de la mujer, de la piedad, sino porque está asumiendo una posición de autoridad y liderazgo. Algo, hermanos, que no es un atributo femenino. No es un atributo o característica femenina. La autoridad y el liderazgo fuera de la autoridad que una madre puede tener con sus hijos, fuera de eso es algo que puede ser indecoroso. Una mujer líder que guía a otras personas, en este caso a otras mujeres, no es un atributo que Pablo después va a decir, las mujeres piadosas
ejercen cierto liderazgo y posiciones de autoridad. No, Pablo va a mencionar que la piedad femenina es otra cosa. Así que está asumiendo una posición de autoridad y liderazgo que no es un atributo, no es una característica femenina. Y una vez más, aunque no se llame pastora, está asumiendo un rol, una actividad de liderazgo sobre otros dentro de la iglesia, enseñando evidentemente desde una plataforma, sea un púlpito, sea en una mesa, guiando a otras mujeres, enseñando en la iglesia. Porque aquí entra otro punto. El argumento en contra es, bueno, está enseñando, pero no está enseñando a hombres. Pablo prohíbe que enseñe a hombres. Bueno, Pablo no permite que enseñe a hombres, pero también no permite que ejerza autoridad, si se dieron cuenta en el texto. Sino que sujeción. No es, puede ejercer autoridad sobre un grupo de mujeres. No es sujeción y no permito que enseñe y ejerzca y usurpe el lugar de un hombre. Noten, hermanos, qué astuta es la carne cuando encontramos lo que se llama en inglés loopholes, grietas para acomodar nuestras ideas a la palabra de Dios. La enseñanza pública, hermanos, la enseñanza pública de la palabra siempre es por hombres, y hombres calificados y ordenados al ministerio. La enseñanza pública de la palabra de Dios es por hombres llamados, calificados al ministerio, con el don de enseñanza, con una vida masculina piadosa. Y especialmente esta enseñanza que se da a la iglesia de una forma pública, de una forma especial, aunque no está limitada, pero de una forma especial, es en el día del Señor. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué, como comencé diciendo, por qué muchas se vuelven dependientes de estas líderes o conferencias o conferencistas? Muchas de las veces, hermanos, es porque no hay un hombre en casa liderando y enseñando la palabra de Dios. Aunque pueda estar casada y tener un marido creyente, si el hombre no ejerce su rol enseñando a su mujer, siempre va a haber ese vacío, esa necesidad. Ahora, también hay hermanas que no tienen marido o que son viudas o que tal vez no es creyente. Pero hermanos, la solución es confiar en el Señor. Es aprovechar y ser bendecidos en el día del Señor con la enseñanza pública de Dios. El día de hoy le mencionaba a un joven en otro tema, pero creo que igualmente aplica. No podemos ignorar y desobedecer la palabra de Dios, el orden de Dios en este caso, por alguna buena intención. Por alguna buena intención que tengamos y aparentemente algo que no daña a nadie. No podemos ignorar o desobedecer la palabra de Dios, el orden de Dios, por una buena intención. Ahora, tal vez alguien diría, bueno, bajo estas buenas intenciones, bueno, yo soy alimentada en mi casa, yo soy alimentada en el día del Señor, yo asisto a estudios bíblicos guiados por mis pastores o líderes. Simplemente voy al compañerismo, me gusta estar en la compañía de otras creyentes, otras hermanas. Bueno, esto lo voy a abordar más adelante, pero una vez más, no podemos con una buena intención de compañerismo quebrantar el mandamiento y el orden de Dios. Ahora, yo sé que todos pueden tener esto en mente. ¿Qué acaso Tito 2 no dice que las hermanas pueden enseñar a otras mujeres? ¿Que las mujeres pueden enseñar a otras mujeres más jóvenes? Vayan a Tito 2 conmigo. Hasta ahorita quería que viéramos el orden de Dios, la autoridad, el diseño. Y vean ahora conmigo Tito 2.
Tito 2, versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, hermanos, hasta ahí voy a leer. Sabemos que la palabra de Dios no se puede contradecir, así que si yo ya argumenté y vimos la palabra que no le permite a la mujer ejercer posiciones de autoridad y liderazgo, aquí Pablo no puede estar entonces, según la lógica y la misma Biblia, no puede estar entonces enseñando que sí puede enseñar a otras mujeres ejerciendo autoridad o liderazgo. Y así que, hermanos, simplemente por esto tenemos que entonces considerar. Y no toma mucho tiempo, sino solamente leer el contexto para darnos cuenta que efectivamente Pablo no le está diciendo sean conferencistas o ejerzcan liderazgo o enseñen desde un púlpito, ya sea un púlpito, simplemente con el liderazgo. El entendimiento bíblico, hermanos, y el entendimiento histórico es que este texto no da permiso a mujeres líderes a enseñar a otras mujeres, siempre y cuando no haya hombres. Lo que el texto enseña es que, noten, las mujeres maduras, ancianas en la fe, enseñen a las más jóvenes, siendo maestras del bien, ¿cómo? De una forma práctica, con su ejemplo en el día a día. ¿Y por qué digo con su ejemplo día a día? Noten el primer capítulo, porque noten, primero da instrucciones a los ancianos, a los pastores en el capítulo 1. Y les dice cómo deben ser ellos calificados, llamados, cómo deben ser ellos para después enseñar a la iglesia. Y en el capítulo 2, hermanos, inicia con los ancianos, pero no ancianos pastores, sino los hombres maduros en la fe. A los hombres maduros en la fe. Y dice cómo los hombres maduros deben vivir. Vean el versículo 1, el versículo 2. Tito 2:1, perdón. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, estos son ancianos, hombres maduros en la fe, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Está diciendo cómo debe ser un hombre maduro. Después continúa las ancianas. Y bajen al versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de vosotros. Y después Pablo continúa a hablar de los siervos, cómo ellos debían conducirse. Así que, hermanos, lo que quiero que noten es que Pablo está hablando de una vida ejemplar. ¿Cómo deben ser los ancianos, los hombres maduros? ¿Cómo deben ser las ancianas que enseñen con su ejemplo a las más jóvenes? ¿Cómo deben ser los jóvenes? Y cómo Timoteo debía ser ejemplo mismo a estos. Así que una vez más, hermanos, este texto no tiene nada que ver con conferencistas, conferencias, ministerios liderados por mujeres. No tiene nada que ver. Es una vida diaria y práctica de piedad. Y aquí, hermanos, hermanas, particularmente, deben darse cuenta y deben asumir este llamado de ser ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez? Y de nuevo leímos a los ancianos, a los hombres y a los jóvenes.
Así que aplica para todos igual. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste, yo soy ejemplo para los demás? Yo debo vivir una vida ejemplar a los demás. Hermanas, yo debo vivir un ejemplo ejemplar a las jóvenes de la iglesia, cómo deben amar a sus maridos. Yo debo ser un ejemplo en la prudencia, en la castidad, en cómo cuido mi casa, en mi sujeción. Yo debo dar este ejemplo. Ahora, continuando con nuestro texto, aplicándolo a nuestro tema. Participar, hermanos, o atender a estos eventos o conferencias o escuchar a estas maestras del bien, como se llaman. Escuchen, es promover el desorden bíblico y promover una falsa apariencia de piedad. Es, una vez más, atender o participar, aunque sea con buenas intenciones, es promover el desorden bíblico y promover una falsa piedad femenina. Ahora, con esto no estoy diciendo que las hermanas que enseñan o que son conferencistas sean impías o que sean incrédulas. Tal vez ellas están en ignorancia. Pero lo que sí estoy diciendo es que una mujer que se para y enseña y liderea a otras mujeres, esto en sí mismo no es una señal o evidencia de la que se está parando ahí de ser una mujer piadosa. Una vez más, incluso esto podría aplicar para un hombre, en cierto sentido. Que un hombre se pare y enseñe no significa que sea un hombre piadoso. Ahora, en el caso de la mujer, todavía es más probable que no sea una mujer piadosa. Pues es una señal de falta de sujeción y de un entendimiento verdadero de la piedad femenina. ¿Cómo se los digo de otra forma? Ver a una mujer parada o sentada, sea como sea, ejerciendo una autoridad, un liderazgo, en vez de ser una señal de, wow, es una mujer piadosa, mira cómo enseña, es más una señal, o puede ser más probable que sea una mujer que no se sujeta o que tenga un mal entendimiento de la verdadera piedad femenina. Es más probable. Es más probable. De nuevo, no estoy diciendo que todas sean impías o que ninguna sea piadosa. De nuevo, puede haber ignorancia, pero esto es una realidad. Es más probable que haya una falta de entendimiento de la verdadera piedad femenina. Ahora, hermanos, entonces debemos estar convencidos del orden de Dios para la iglesia. Algunos podrían preguntar, ¿entonces la mujer no puede hacer nada? ¿La mujer debe estar encerrada en su casa, nunca ver luz? No, ya lo establecimos, la mujer debe aprender la palabra de Dios. Alguien podría decir, entonces la mujer no sirve a Dios, no hay formas prácticas, reales que la mujer sirve a Dios dentro de la iglesia. ¿No hay un verdadero ministerio de mujeres? Bueno, hermanos, voy a llegar a esto. Pero primero quiero enfatizar y recordarles la verdadera piedad femenina. Ya vimos lo que no es la piedad femenina y por qué se atenta contra el orden de Dios. Veamos el punto número 2 y lo vamos a ver brevemente. Una verdadera piedad femenina. Y esto debe ser de nuevo repaso para nosotros. Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pablo nos dice cuál es la verdadera piedad femenina. Que sean reverentes en su porte, no calumniadoras. En 1 de Pedro 3, versículo 3 al 4, Pedro nos da más detalle cómo se ve esta
piedad femenina. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Pedro está diciendo que lo que llama la atención de una mujer piadosa no ha de ser el vestido externo corruptible de peinados, adornos y vestidos lujosos, sino el adorno interno del corazón. Lo que se debe vestir y adornar es el corazón. Adornar el corazón. En el incorruptible ornato, dice Pedro, en el incorruptible decoración de un espíritu afable y apacible. Afable es decir, humilde, tierno, callado, tranquilo. En contraste, como dice un comentarista, en contraste al carácter ruidoso, ambicioso de las mujeres mundanas. El adorno verdadero es un carácter sumiso, puro, respetuoso, humilde, tierno, tranquilo. Y esto es importante recordar porque Pedro está diciendo de alguna forma que lo externo refleja lo que hay adentro en el corazón. Y esto es verdadero para todos, pero particularmente a la mujer. Las joyas y adornos ostentosos apuntan, y Pedro está haciendo la conexión, apuntan al ruido del corazón. Llamar la atención. Y estos son contrastados con la modestia y la prudencia que muestran un corazón humilde, tierno, tranquilo. ¿Se dan cuenta? Una mujer modesta, prudente, en lo externo puede o muestra que hay una tranquilidad de corazón, una humildad. Ahora, no siempre es así porque también lo externo puede engañarnos. Pero esta es una tendencia, es un principio. Generalmente una mujer que se viste con peinados ostentosos, llamativo, probablemente hay un feminismo dentro de ella, si lo queremos decir de esa forma. Pablo, en el paralelo en 1 Timoteo 2:9, dice, asimismo que las mujeres se ativían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que se vistan con buenas obras, dice Pablo, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, noten esto en 1 Timoteo 2:9 que comenzamos leyendo. Pablo dice que las mujeres no solamente se visten de un espíritu afable y apacible, como nos dijo Pedro, sino se visten ¿de qué? Con buenas obras. Con buenas obras. Entonces, con esto, hermanos, llegamos a cuál es el verdadero ministerio de la mujer. Bien, ¿cómo entendemos este ministerio de la mujer? Bueno, tenemos que entender la verdadera piedad femenina, como acabamos de ver. Y entonces, Pablo dice, y se vistan con buenas obras. Ahora, en este último punto, hermanos, me gustaría enfatizar a qué me refiero cuando hablo de ministerio. Y cuando hablo de ministerio de la mujer, o de mujeres, en la iglesia, me refiero a ministerio con M minúscula, no en el sentido como un pastor ejerce ministerio, una posición oficial de liderazgo, de autoridad dentro de la iglesia, sino me refiero a ministerio como Pablo lo dice en Efesios, que los santos ejercen ministerio dentro de la iglesia. Los pastores instruyen a la iglesia para que estos hagan la obra del ministerio, es decir, buenas obras, amor mutuo, la edificación mutua dentro de la iglesia por medio de nuestros dones y talentos. Esto es el ministerio, buenas obras, la edificación mutua. Y ahora quiero que noten, acompáñenme a 1 Timoteo 5,
Y creo que aquí Pablo nos da una visión de lo que es una verdadera, una mujer piadosa que ha hecho el ministerio de la piedad femenino. Y aunque Pablo aquí en 1 Timoteo 5, en el versículo 9, está hablando particularmente de viudas que podían ser soportadas por la iglesia, y cuáles eran las calificaciones de las viudas para ser apoyadas por la iglesia. Quiero que noten que para que sean calificadas como viudas legítimas, piadosas, ellas debían haber vivido una vida de piedad primero, y así después ser ayudadas por la iglesia. Eran mujeres piadosas, y así se veía su piedad. 1 Timoteo 5:9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. ¿Cuáles son estas buenas obras? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí Pablo encierra toda esta sección con buenas obras que distinguen a una mujer piadosa, de piedad, una vida entera de piedad ejemplar. Había criado hijos, había practicado la hospitalidad, y lo podemos ver en Tito 2, como Pablo les dice que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a criar a sus hijos, a ser cuidadosas del hogar, y en esto, en las buenas obras, en su hogar, ser hospitalarias, recibiendo a otros creyentes en su casa, junto con sus maridos, sirviéndoles a sus invitados. Después agrega, si lavó los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos. Lavar los pies, hermanos, era un acto de servicio supremo. Cristo nos dejó este mismo ejemplo, tanto a hombres como a mujeres. Nos dio el ejemplo de un corazón de servicio, pero escuchen, esto lo aplicamos hombres y mujeres diferente. El servicio en un hombre y una mujer se van a ver diferentes. El corazón es el mismo, lavar los pies de los santos, pero la mujer lo hace de una forma particular, de una forma femenina, y lo voy a explicar más adelante. Noten cómo Pablo inmediatamente dice si ha socorrido a los afligidos. Es decir, si ha extendido misericordia y ha visto las necesidades de aquellos que se afligen y están tristes, pasando alguna necesidad. Hermanos, las mujeres deben enseñar a las más jóvenes a practicar estas cosas. Cosas que que distintivamente son femeninas, como se nos dice en Tito 2. Y esto se enseña día tras día con el ejemplo de hermanas piadosas. Hermanas más maduras en su fe, conviviendo con aquellas que son más jóvenes, preocupándose por aquellas que son más jóvenes y siendo ejemplo a estas. Ahora, esto, hermanos, en aplicación o en lo práctico, dando algunas sugerencias o principios, hermanas, esto siempre se hace no en solitario, sino esto siempre se debe hacer en acuerdo o incluso recomendablemente con sus maridos a un lado. Es decir, si una hermana va a tomar a una más joven para enseñarle, para ser ejemplo, para incluso simplemente llamarla para ver cómo está, convivir en el diario vivir. Esto debe ser
en acuerdo con sus maridos. Por ejemplo, doy un ejemplo, si mi esposa tiene el corazón a una hermana, a una más joven, o incluso he dado este ejemplo a otras personas, le compartía a Alex, a Alex, el otro Alex, el hijo de Reina, el otro día, Dante, hace un par de semanas, y le decía cómo mi llamado es después ser ejemplo. Cuando él se case, yo debo mostrarle y ejemplificarle cómo se ve un matrimonio. Y mi esposa, con el favor de Dios, le va a enseñar con su ejemplo a su futura esposa que es una mujer piadosa. Y esto se va a ver de una forma práctica cuando los invitemos a nuestro hogar y yo pueda platicar con Alex y mi esposa pueda mostrar preparando una rica cena, siendo hospitalaria, servicial. Ella va a modelar esta piedad a su futura esposa. Esto simplemente es un ejemplo. Puede ser en una llamada de telefónica, viendo las necesidades las unas por las otras. A lo que voy es que debe ser siempre, o como principio, en acuerdo con sus maridos. Y esto va a ser de gran bendición, hermanos. Porque una vez más, el hombre y la mujer se complementan y juntos dan este ejemplo. ¿Cómo va a enseñar la sumisión a la más joven si nunca ve a la hermana conviviendo con su marido? ¿Cómo va a enseñarle cómo se ve una mujer sumisa si nunca convive con ella en el contexto del matrimonio? ¿Cómo va a ver el ejemplo de una hermana que cuida su hogar si nunca ve? ¿Cómo cuida a sus hijos? Todo esto tiene un contexto práctico, familiar incluso. Así que esto se ve de una forma práctica en el diario vivir. Es peligroso cuando, por el otro lado, aunque es lícito, si se puede decir de esta forma, o es algo legítimo, llamar, preguntar cómo está, el peligro, y que deben evitar, hermanas, es volverse consejeras personales de estas hermanas más jóvenes. Empiezan a dar un consejo a situaciones pequeñas al principio, pero después se vuelven situaciones más difíciles, tal vez pecado, dificultad, y entonces se vuelven el peligro, se vuelven consejeras personales. Y el problema, una vez más, es que como hermanas no están llamadas a ejercer este tipo de acciones, sino que se puede dar un consejo sabio, prudente, y dirigir en estas situaciones hacia los pastores que velan por las almas de los demás. Así que esto se debe hacer con cuidado, con amor, con precaución, y siempre en un contexto principalmente familiar. De nuevo, esto requiere mucha sabiduría, y por lo mismo deben ser hermanas ancianas, maduras, que tienen esto claro, que van a dar un consejo prudente, sabio, en un momento adecuado, si es el caso, la necesidad. Ahora, déjenme terminar con estas otras aplicaciones del verdadero ministerio de acuerdo a esto. Hay buenas obras que las mujeres, aparte de lo que ya mencioné, pueden hacer. En 1 Timoteo el texto indica que hay buenas obras, particularmente femeninas, y voy a ponerlas en 3 categorías: la hospitalidad, el servicio y, como lo llama la Biblia, la misericordia. Son ministerios, dones que la mujer puede practicar particularmente de una forma femenina. La hospitalidad, el servicio y la misericordia. Y noten la belleza del diseño y el orden de Dios, cómo todo esto va de acuerdo al diseño de la mujer, que Dios la
creó con ciertas características para hacer este rol y ejercer no nada más esto en su hogar, cuidando a su familia, sirviendo a su marido, extendiendo misericordia a sus hijos, amándolos, cuidándolos, sino que también les da esto para bendecir a la iglesia y a los demás. Y una vez más, aunque los hombres también pueden ejercer misericordia, hospitalidad, los pastores son llamados a ser hospitalarios, una mujer lo hace de una forma particular y de una forma femenina que igualmente es fundamental y necesaria. Pablo mismo dice, Pablo usa en un texto una característica femenina, como cuando dice que la ternura que él tenía, el amor por la iglesia, como la nodriza, que cuida, sirve y extiende misericordia de una forma que Pablo solo lo pudo describir con actitudes femeninas, únicas. Ahora, déjenme darles ya más ejemplos específicos. Una hermana puede servir y extender misericordia. Por ejemplo, un hombre, en este caso déjenme darles el contraste, el hombre por naturaleza puede extender misericordia llamando a un hermano si está en necesidad. Como hombres oramos por ellos, les damos un consejo, incluso vemos si tenemos recursos, bendecirlo y ayudarlo de esa forma. Pero es solo de una hermana por naturaleza, no solo ora, sino también puede cambiar esa frialdad del hombre y convertirla en algo cálido. El hombre puede extender un recurso, pero la mujer puede extender una sopa caliente y rica. El hombre puede proveer un recurso, pero solo la mujer puede convertirlo en una medicina. Con el amor de una madre. ¿Se dan cuenta? Y el hombre tiende a ser más frío. Y en un sentido está bien, así fuimos diseñados en este sentido. Por eso es necesario el calor de la mujer que convierte la hospitalidad, el servicio, la misericordia en algo cálido, de amor y de misericordia. Y hermanos, es necesario que entendamos esto, porque esto es necesario. El hombre puede hacer llamadas y podernos sentirnos satisfechos o extender la mano de una forma más fría, por así decirlo, como hombres. Pero solo una hermana puede extender este calor y este amor por los demás. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, si es necesario grupos de oración. Hermanas que se reúnen a orar por las necesidades de la iglesia. Escuchen, el problema no es que haya reuniones de mujeres o que se puedan reunir. Ese no es el problema. Se pueden reunir, pero para ejercer obras de acuerdo a su diseño y llamado. Se reúnen para orar por las necesidades de la iglesia. Hermanos, es sabido que muchos de los grandes avivamientos, grupos de mujeres se reunían para orar por la iglesia y por la ciudad y por la cultura. Hermanas fervientes en la oración. Menos grupos y conferencias de mujeres, más grupos de oración ferviente por la iglesia, por los hijos, por las siguientes generaciones y por nuestra sociedad. Menos conferencias y más ministerios de caridad, particularmente femeninos, atendiendo a las personas necesitadas, primero dentro de la iglesia y después fuera de ella. Ministerios de ayudar a los huérfanos. Lo hemos mencionado, Planned Parenthood, por ejemplo. Hay niños que espiritualmente son huérfanos, están siendo llevados a ser sacrificados. Y muchas veces, mientras un pastor predica la palabra, la hermana o la mujer se acerca, y lo hemos visto, se acercan a aquella mujer que va camino a sacrificar a su hijo. Y una hermana se acerca y le comparte la belleza de la maternidad. Todo esto
¿Y cuántas no han cambiado su mente por cosas así? ¿Se dan cuenta cómo se complementa? Y se necesita el ministerio verdadero y bíblico de la mujer. Y hermanos, estas solamente son ideas que se me han venido a la mente. Pero piensa en algo de misericordia, algo de hospitalidad, algo de servicio a los santos y ejércelo. Y esto yo mencioné ministerios grandes o tal vez que podrían ser grandes, pero esto también se ve a menor escala con las buenas obras que cada una de ustedes puede ejercer dentro de la iglesia. Sus actos de hospitalidad, servicio a los santos, sus misericordias, desde un punto femenino que solo una hermana puede hacer. Son vitales para la iglesia, hermanas. Hermanas en Cristo, son vitales para la iglesia. Y en esta vitalidad es cuando ejercen el ministerio que Dios las ha llamado a hacer. Se necesitan estos grupos, por así llamarlos, de hermanas fervientes en las buenas obras, bendiciendo para la gloria de Dios y bendiciendo a la iglesia local. Hermanos, este es el ministerio bíblico de mujeres. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y después si hay preguntas. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú traigas un avivamiento a nuestra iglesia, Señor. Que uses en este tiempo, oramos particularmente por las hermanas dentro de nuestras iglesias, Señor. Que tú las uses para tu gloria, Señor. Para la edificación de los santos, Señor. Ejerciendo sus dones de acuerdo a la feminidad bíblica, Señor, en la cual tú las has creado, Señor. Te pedimos, Señor, que puedan ser utilizadas grandemente, Señor, para bendecir a las siguientes generaciones, Señor, en cada área, Señor, que tú las llames a hacer, Señor. Bendice a la iglesia local, en el nombre de Cristo. Amén.